bien saben, hoy vamos a asistir a la última conferencia que será impartida por el doctor don Tomás Díaz González, referida al paisaje vegetal del Camino de Santiago en los entornos de Oviedo. Y esta conferencia, como el resto de todas las conferencias, se inscribe, se enmarca en un proyecto de más envergadura conocido como el Camino de los Santuarios. Es un ciclo que, en conmemoración de los 1300 años de la batalla de Covadonga y aprovechando también que el Principado aprobó o dio un respaldo oficial al Camino del Oriente, desde el Oriente, desde las tierras más extremas del Oriente hasta la Catedral de Oviedo, como Camino de los Santuarios, pues el RIDEA quiso sumarse a esta celebración y a este proyecto que es realmente tan importante para la comarca oriental, y ha organizado en colaboración con la Consejería de Cultura este ciclo de conferencias. Es un ciclo de conferencias que tuvo sus inicios en Covadonga el 26 o 27 de mayo, donde se impartieron allí 3 conferencias que estaban relacionadas con la música, algo muy característico de la abadía de Covadonga, y también con la sepultura de los reyes de la monarquía asturiana y con la propia batalla de Covadonga. Durante el paréntesis del verano, pues hubo un pequeño descanso y el 23 de septiembre comenzamos en Panes ya a dar una conferencia de este ciclo vinculada al entorno prehistórico de la zona. Estas conferencias las impartimos en todas las cabeceras municipales de los 10 municipios que atraviesa el Camino de los Santuarios. Desde Panes a Oviedo son efectivamente 10 municipios. Como medida o como evaluación de todo esto, después de llegar hoy al final aquí en Oviedo, yo que he asistido y he presentado a todas las conferencias, considero que ha sido un ciclo de una gran importancia para todo el oriente asturiano, por la cantidad de gente que asistía a nuestras conferencias. Se impartieron un total de 16 conferencias y yo tengo contabilizado como término medio, más de 500 asistentes, con lo cual, pues, hombre, es verdad que en algunas localidades había menos gente, pero en otras había el doble de gente. Además, gente muy interesada. Y este éxito también, en cierta manera, pues tenemos que agradecerlo a los medios de comunicación que han difundido mucho las conferencias de este ciclo y han asistido prácticamente a todas las conferencias y han sacado pues noticias referidas a estos temas, y también a los numerosos alcaldes a los que quiero agradecer desde aquí su ofrecimiento para darnos todo lo cuanto necesitamos. Pasamos por todas las casas de cultura del oriente de Asturias, estuvieron a nuestra disposición, nos ofrecieron medios técnicos, funcionarios para especialistas en medios técnicos para ponerse a nuestra disposición. En realidad estamos muy satisfechos. Hoy en Oviedo, como les digo, llegamos a la última de las conferencias, que tiene que ver con el paisaje vegetal, el Camino de Santiago. Es uno de los aspectos que todavía no habíamos tratado en el resto de conferencias, que habían tratado múltiples aspectos históricos, artísticos, etnográficos, música, toponimia, todo cuanto podíamos vincular a este camino en el Oriente. Y hoy, pues este aspecto del paisaje vegetal nos lo va a tratar el doctor Díaz González, seguro que conocido para todos ustedes, porque es miembro, es académico de este Real Instituto de Estudios Asturianos. Don Tomás es natural de Luarca,
catedrático emérito honorífico de Botánica en la Universidad de Oviedo y anteriormente lo fue en activo de las universidades de Málaga, León y Santiago de Compostela. Ha sido decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, es director del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y anteriormente decano de la Facultad de Biología de la Universidad de León y vicedecano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en el estudio de la vegetación, de la biogeografía y bioclimatología. Es miembro de numerosos comités editoriales de revistas científicas relacionadas con la botánica, ha publicado más de 300 artículos científicos en diversas revistas de la especialidad y ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales y memorias de licenciatura. Es representante de la Universidad de Oviedo en los consejos rectores de todos los parques naturales de Asturias, así como de la Reserva Integral de Muniellos, en el Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo y en el Plan Forestal de Asturias. Por último, como ya les he dicho, es miembro de número de este Real Instituto de Estudios Asturianos, miembro de su Junta Permanente y presidente de su Comisión de Ciencia y Tecnología. Durante 10 años ha sido también director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Así que sin más, don Tomás, le cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias y les ruego excusen pues tiempo de demora que ha sido imposible de subsanar, ¿no? Bien, en este caso me toca hablar en esta última conferencia del paisaje vegetal del Camino de Santiago en los entornos de Oviedo, es decir, de este camino de los santuarios. Y lo primero que tengo que referenciar es que lo importante para hablar del paisaje vegetal es comprender cuáles son los aspectos bioclimáticos y biogeográficos de esos territorios para dar, lógicamente, idea de cuál es el resultado final paisajístico, vegetal de estos territorios. Como se puede ver en este mapa de vegetación, este mapa de la península ibérica, el territorio del Principado de Asturias se encuentra situado dentro o enclavado dentro de lo que es un territorio biogeográficamente y bioclimáticamente templado. Son esos territorios que están ahí más o menos de color verdoso, que ocupan el norte de la península ibérica, y no solamente el norte de la península ibérica, sino también la parte alta de los sistemas ibéricos y sistema central. Un clima que es templado, que por sí mismo no dice nada, pero con este diagrama mortérmico de Oviedo, de la capital del Principado, nos puede indicar un poco lo que significa, ¿no? Ahí en este diagrama se observa perfectamente una gráfica superior, que es la gráfica de las precipitaciones, y la gráfica inferior, que es la de las temperaturas. Como se ve, ambas gráficas no se cortan. Eso significa que hay un periodo ahí señalado con rayas o de color azul, que es el llamado periodo húmedo. Es decir, en estos territorios templados, el periodo húmedo, es decir, el que hay agua disponible en el suelo durante 12 meses al menos, corresponde a lo que llamamos bioclima templado, ¿no? Que es el que corresponde a todo el territorio del Principado de Asturias. Por el contrario, esos territorios al sur de la cordillera cantábrica, que están ahí de color más o menos amarillentos, corresponden al mundo mediterráneo, al bioclima mediterráneo, donde el periodo de sequía estival es superior a 2 meses. Eso significa que las plantas o se adaptan a vivir en ese periodo de sequía o, lógicamente, desaparecen. Mientras que en el mundo templado la vegetación no necesita ningún tipo de adaptación, en el mundo mediterráneo se obtiene. Y esas son las grandes diferencias que luego iremos matizando a lo largo de esta charla, que nos separan del mundo templado al mundo mediterráneo. Dos mundos que coexisten en la península ibérica y que hacen que este territorio de la península ibérica sea realmente muy diverso, muy rico y sea el territorio de mayor biodiversidad de toda Europa, juntamente con la península italiana, ¿no? Desde el punto de vista de la biogeografía, es decir, de los territorios que tienen unas características peculiares biogeográficas, Asturias se encuadra dentro de estos territorios que están señalados o separados por esa franja o esa línea roja, ¿no?, que se ve que separa la parte norte de la península ibérica, de Asturias, que es lo que llamamos la provincia cántabro-atlántica, frente a los territorios meridionales que son o pertenecen a la cordillera cantábrica y que, desde el punto de vista biogeográfico, corresponden a lo que llamamos su provincia eurocantábrica. Ambas subprovincias, cántabro-atlántica y eurocantábrica, son del mundo templado, pero con una gran diferencia, que es
ni más ni menos la continentalidad. La continentalidad es baja en el mundo cántaro-atlántico y muy alta en lo orocantábrico. ¿Y qué significa esto de la continentalidad? Pues que los inviernos son muy fríos o los veranos son muy calientes en el mundo orocantábrico y a la inversa en el mundo cántaro-atlántico. Es decir, son más suaves la continentalidad en el mundo cántaro-atlántico, con lo cual las plantas se adaptan de otra manera y son distintas. Esto da lugar a que haya plantas distintas, árboles, arbustos o hierbas en ambos territorios. Por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, en el mundo cántaro-atlántico, es decir, en estos que están al norte de esta línea, de esta frontera que hemos establecido, es el mundo, por ejemplo, del carballo. El carballo o roble común es el Quercus robust, del cual hablaremos extensamente, y que solamente habita en este mundo del Principado de Asturias en estos territorios cántaro-atlánticos. Mientras que al sur de esta línea roja que veis ahí, existe otra especie de género Quercus, en este caso es el Quercus petrea o roble albar. Es decir, los dos robles, que son los abundantes de estos territorios, están perfectamente separados, delimitados por la continentalidad, norte y sur de esta frontera. Y no solamente estos árboles, sino también arbustos. Por ejemplo, uno muy conocido por todos nosotros, que es el toxo Argoma o Cotoya europea, lo que científicamente es el Ulus europeus, solamente se distribuye o se extiende al norte de esta frontera bioclimática que hemos señalado, mientras que al sur de la misma, ya en los territorios cantábricos, orocantábricos de la cordillera cantábrica, se extiende el piorno que no existe en estos territorios meridionales. Es decir, que estas diferencias climáticas, bioclimáticas y biogeográficas van a delimitar la presencia o ausencia de determinadas especies y de determinadas formaciones forestales, arbustivas, herbáceas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diversidad biogeográfica y bioclimática del territorio asturiano, ¿no? En este mapa es delimitado lo que es el Camino de Santiago. Este camino que va desde la zona oriental de Asturias, de la frontera con Cantabria, hasta Oviedo, y como se ve perfectamente en este territorio, este camino que recorrieron nuestros ancestros desde la Edad Media, el camino de los santuarios, se extiende fundamentalmente y exclusivamente dentro de lo que llamamos biogeográficamente el distrito obetense. Distrito obetense que forma parte del sector galaico asturiano y de la supervivencia cántaro-atlántica, es decir, con unos territorios templados, exclusivamente templados, y que no hay periodo de sequía estival, y si lo hay es inferior siempre a 2 meses, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer dato a tener en cuenta. Los que recorrieron este camino de Santiago desde la Edad Media, el paisaje vegetal es el mismo que hay en la actualidad, con una diferencia que luego matizaremos, que es en las formaciones forestales o preforestales de las mismas, que pueden haber modificado en función de la utilidad hecha por el hombre. Pero la vegetación potencial que había en la Edad Media es la misma vegetación potencial que tenemos en la actualidad, porque no ha habido cambio climático sustancial en estos territorios, ¿no? Y eso es el tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hablar es de la vegetación potencial de esos territorios, que está ligada con el concepto de serie de vegetación. En este esquemita que pongo ahí está más o menos esquematizado el concepto de serie de vegetación, que es el conjunto de comunidades, bosques, prebosques, matorrales de orla, pastizales y matorrales de degradación que pueden existir en un determinado territorio en función, lógicamente, de las condiciones generales y sobre todo antrópicas de ese territorio. Esto es el conjunto de la vegetación potencial de un territorio, que realmente es lo que nos va a marcar lo que hay. ¿Cuál es la vegetación potencial de estos territorios? Pues evidentemente el bosque, en estos momentos, en esa zona donde va a transmitir, donde el Camino de Santiago, el camino, ¿no?, de esta zona transcurre, pues está marcada por la vegetación potencial, que repito, no ha cambiado desde la Edad Media hasta el momento, porque esa pequeña edad de hielo que sobre el siglo XVI y XVII afectó, aparte de Asturias, solamente afectó a las zonas altas, con lo cual el cambio climático en las zonas bajas no fue manifiesto de ninguna manera. Por lo tanto, la única diferencia que vamos a ver, que vieron los antiguos peregrinos a los actuales peregrinos, es en la superficie ocupada por las distintas etapas de sucesión. Ahora hay menos bosques, allí había más bosques en la Edad Media, hay menos prebosques, allí había más prebosques, y lo que dominan son los matorrales de orla y sobre todo los pastizales, prados y los cultivos, de los cuales hablaremos
un poco sobre los mismos, ¿no? La secuencia del proceso de la sucesión vegetal en un determinado área es la siguiente. Sobre rocas desnudas, las primeras plantas que colonizan estos medios y crean el suelo son líquenes, como ven ahí, y también algunos musgos que van formando un ligero suelo para que plantas de tipo anuales lo vayan ocupando. Estas plantas son reemplazadas por las plantas perennes para formar los pastizales, que ya crean un determinado suelo ligeramente profundo, sobre el cual ya las semillas de los arbustos pueden penetrar, pueden germinar e ir formando los, llamemos, arbustedas de orla fundamentalmente. Sobre estas arbustedas de orla, con este suelo más o menos profundo, las semillas de los árboles de crecimiento rápido, como puede ser abedules, fresnos o arces, son capaces de germinar y formar los prebosques. Prebosques de abedules, prebosques de fresnos, prebosques de arces, etcétera, etcétera. Y estos prebosques, con un suelo ya más profundo, casi forestal, permiten la penetración de las semillas de los bosques, de cualquier tipo de bosques, para que ir germinando y originar nuevos árboles de crecimiento lento que van sustituyendo a los de crecimiento rápido y al final forman el bosque. Es decir, estas son las secuencias de las comunidades vegetales que se van superponiendo en un mismo área a lo largo de un cierto tiempo, ¿no? Esto es lo que se conoce como la serie de vegetación de un territorio determinado. En este mapa de vegetación de series o vegetación potencial de Asturias, que publiqué hace unos años, en el 2014, con los distintos colores, marco los distintos tipos de series de vegetación dominantes en cada territorio, ¿no? Evidentemente vamos a centrarnos solamente en el centro y occidente y oriente de Asturias, por el mismo, y aquí lo tenemos. También marco sobre el mismo el camino, este camino, para indicar más o menos qué zonas, qué vegetaciones potenciales atravesaban el camino y qué vegetaciones potenciales y finales vieron nuestros peregrinos desde la Edad Media. En primer lugar, estas áreas desde ese color azul clarito, que son las áreas cuya vegetación potencial son carbelleras eutrofas, de las cuales hablaremos posteriormente. Son los bosques y series de vegetación dominantes en esta zona centro-oriental de Asturias. Además, el camino atraviesa por estas áreas de color verde claro, que ya son también otras carbelleras, bosques de carballos, pero en este caso oligótrofas, es decir, desarrolladas sobre sustratos silíceos pobres en bases. Y la tercera serie de vegetación o vegetación potencial que atraviesa el camino son, lógicamente, todas las riberas de los ríos y, por lo tanto, los bosques ribereños o baliseras. Estos son los tres bosques dominantes que atraviesa el camino y que vieron, lógicamente, nuestros ancestros desde la Edad Media. Carbelleras eutrofas, carbelleras oligótrofas y bosques ribereños, y luego hablaremos un poco más en detalle de las mismas. Además, puntualmente, el camino atraviesa pues, los hayedos llamados cántabro-atlánticos, pero solamente de una forma puntual, que son esas zonas no en color azul un poco más oscuros, o bien esas zonas de color un poco anaranjado, que son los encinares oceánicos, que también tendremos ocasión de comentar, y por último los hayedos del Cuera y de los picos de Europa, también de una forma muy puntual. Por lo tanto, van a ser 6 tipos de series de vegetación potencial los que atraviesan el camino, pero repito, las 3 dominantes, las 3 preponderantes, van a ser las 3 primeras, carbelleras y bosques ribereños o balisenas. Vamos a comenzar con las carbelleras eutrofas, que son también conocidas como carbelleras con arces y fresnos, que desde el punto de vista científico y fitosociológico son denominadas polístico setífero fascinento en extensiones. Bueno, es un nombre científico, que lo que nos interesa saber, o hablar de las mismas, es que son la etapa madura, es un bosque mixto, muy diverso. El estrato arbóreo está formado por carballos, este roble común, que es el cuervo lobo, que es lógicamente uno de los árboles más característicos de nuestros territorios, por castaños, que desde hace no mucho tiempo ya sabemos que es un árbol autóctono de estos territorios y no introducido por los romanos, como algunos autores decían, sino que ya estaba aquí antes de llegar a los romanos, el castaño, castaña sativa. También hay fresnos, el Fascinus excelsior, arces o pláganos, arces pseudoplátanos, olmos, Ulmus escabra, entre otros, y tiros, fundamentalmente tiretrafilos. Es decir, estas carbelleras eutrofas, el bosque maduro está formado por 5 o 6 especies arbóreas dominantes. Es muy diverso.
lo que vemos en este esquema es una especie de diagrama donde representamos como el número 1 el bosque maduro. Este bosque maduro, con este arbóreo de carballos, fresnos, arces, olmos de montaña, tiros, chíos y en ocasiones a veces hayas. Y luego, la etapa de la orla son zarzales y espinales, lo que conocemos fundamentalmente como nosotros como seres, las seres. Es la orla protectora de estos bosques, siempre sobre estratos calcáreos, ¿no? Mientras que los prados de siega y de diente, que son los más fértiles que hay en este territorio, pues son la tercera etapa, por decirlo así, y luego ya, cuando hay una degradación del suelo, tal como se puede apreciar ahí, vemos que ya no hay suelo, pues el matorral de degradación pues sustituye a estas formaciones y son los lugares con tojo europeo, ¿no? Fundamentalmente. Siempre los suelos sobre los que se desarrollan estas carballedas con fresnos y arces siempre son cambisoles gleicos, es decir, suelos originados por la actividad, lógicamente, de los vegetales, animales y del sustrato para dar estas formaciones de suelos tan ricos y diversos, ¿no? En este mapa observamos en Asturias cuál es el área ocupada potencialmente por estas carballedas. Como veis, es los territorios que desde el punto de vista biogeográfico son el obetense litoral y lo cuerano-suevense, que es la Sierra del Cuera y del Sueve posteriormente, ¿no? Que es el territorio que ocupan estas carballedas. Y esto sería el aspecto del paisaje de estas carballedas, donde se ven ahí los prados, lógicamente muy extensos, las sedes, arboladas y arbustivas, y al fondo se observan, lógicamente, estas carballedas que ocupan menos espacio, ¿no? Esto sería el paisaje normal sobre sustratos calcáreos de los territorios centro-orientales de Asturias, ¿no? El segundo tipo de bosque potencial que verían nuestros antepasados peregrinos por esta ruta serían las carballedas oligótrofas. Cuando decimos oligótrofas es que se desarrollan sobre sustratos pobres en bases, cuarcitas, areniscas y pizarras fundamentalmente. Y en estos bosques, como veis ahí en esta fotografía, que es el interior de la carballera de Tragamón, que está incluida en este momento en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, una carballera lógicamente adhesada, pues es uno de los ejemplares más típicos de nuestras carballeras oligótrofas de estos territorios. En este caso, y a diferencia de las carballeras eutrófas, el elemento arbóreo es mucho más pobre. Solamente hay carballos, cuerpo castaños, igual que había también en el caso anterior, y abedules. Los abedules es un elemento diferencial de las carballeras oligótrofas. No hay abedules en las eutrofas. El abedul es un árbol, en este caso el abedul ibérico, Betula celtibérica, es endemismo del noroeste ibérico. Es una de las riquezas que nos da la biodiversidad de estos territorios del noroeste ibérico, ¿no? Pues bien, estos son los tres árboles que configuran el estrato arbóreo de las mismas. Y en este diagrama vemos que, juntamente con el bosque maduro, esto es donde vemos el estrato arbóreo con carballos, abedules y castaños, a veces lógicamente con hayas y rebollos, hay unas etapas de institución que son prebosques de abedules y sobre todo salgueras negras, ¿no? Salis porcineria. Y también un prebosque de arbustedas con peraderas o madroñales. El madroño es un elemento típico en la orla de estos bosques, y ya como matorral de orla, bajito, son los escobonales, la escoba, nuestra escoba, nuestro Cytisus scoparius, que es la escoba típica de estos medios, y luego, evidentemente, nuestros prados de siega-diente, que a diferencia de los prados de siega-diente, de los carballeras oligótrofas, son mucho más pobres desde el punto de vista de la diversidad y de la riqueza de estos suelos. Y cuando hay una degradación del suelo, evidentemente, igual que sucedía en las carballeras eutrófas, aparecen brezales tojales, ¿no? Ahí señalado con el número 6, evidentemente. Y los suelos sobre los cuales se desarrolla son siempre camisoles únicos, ¿no? El área de distribución potencial de todo este territorio en Asturias, pues ahí está marcado con este color, en el cual pues no solamente es del centro y oriente de Asturias, sino también fundamentalmente y dominante en la zona occidental de nuestros territorios. Ahí están los distritos biogeográficos que ocupan potencialmente Asturiano Septentrional, Obetense Litoral y Cuerano Suevense, ¿no? Y ahí algunas fotografías, volvemos a tener a la carballera de Tragamón, ahí tenemos detalles en este caso del cuerpo robo, de las bellotas del cuerpo robo, y he puesto algo muy significativo, ya que en el sotobosque de estas carballeras, una de las plantas arbustivas más típicas, más dominantes, es el arándano, y esta que ven ahí a la derecha es la flor del arándano, Vaccinium myrtillus, uno de los elementos
típicos del sotobosque de estas carballedas como abedules o carballedas oligotropas, ¿no? Bien, el tercer tipo de bosque que atraviesa nuestro camino son las aliceas ribereñas, en este caso orientales, ¿no? Lo que desde el punto de vista científico es lo que se conoce como el Hipericon androsemum alnetum glutinosa. El Alnus glutinosa es el humero o aliso, árbol exclusivo y solamente puede vivir en los bosques de ribera, ya que para su desarrollo necesita de la humedad en sus raíces, y sin la humedad el aliso, el humero, no crece. Y ahí vemos la imagen de las hojas, flores y frutos del mismo, y también un aspecto más o menos de estas aliceas ribereñas. En este diagrama tridimensional pues vemos que el bosque maduro con alisos, fresnos, arces, abedules, hay una elevada diversidad en estos bosques de ribera, está o presenta un prebosque fundamentalmente de saucedas arbóreas de sauce blanco, de salisalva, ¿no? Con el número 2, ¿no? Pero ya casi arbórea, ¿no? Y como etapa de sustitución de las anteriores, cuando hay pedregales en el ribera del río, aparecen unas saucedas arbustivas de tamaño corto, con salguera negra y con zarzas de tipo de suelos húmedos, ¿no? Y por último, ya en sustitución de las anteriores, son los prados húmedos, lógicamente, los que forman parte de esta serie de vegetación. Los suelos donde se desarrolla son fluvisoles éutricos, como se ve ahí con una serie de horizontes, que no vamos a entrar en los menos, pero que se caracterizan frente a los anteriores en que la humedad del suelo es elevadísima. Ya hemos dicho que el aliso solamente puede crecer cuando la humedad edáfica sea muy elevada. Y en este mapa, pues, señalamos el área de distribución del aliso en estos territorios. Como se ve, estas aliceas ribereñas orientales pues llegan desde el extremo occidental, en Asturias, de Cantabria, hasta lo que es el valle del Narcea, donde son sustituidos por otro tipo de aliceas, que son las aliceas ribereñas occidentales, donde faltan muchísimas plantas de las que luego veremos. Por ejemplo, este Aconitum napellus, Specialus titanicum, que es el matalobos azul ibérico, que solamente se encuentra aquí en el Nora, por ejemplo, para decirlo, o plantas arbustivas o leñosas bajitas, como es el zubón, o también el sanatodo, que es este arbusto de flores amarillas grandes, enormes, con bayas cuando está fructificado de color rojizo, muy llamativas, que tiene propiedades medicinales. Y juntamente con esta planta, otra de las más significativas de nuestras aliceas ribereñas, de nuestros bosques de ribera, es lo que llamamos la hierba de Sotearra, que es ni más ni menos que la Atrea clandestina, que se ve ahí sus flores. Lo único que se ve son sus flores azules, porque es una planta parásita de las raíces del aliso, y por lo tanto solamente aparece lógicamente en las aliceas ribereñas, son plantas muy típicas. Y ahí pues dos aspectos de distintos tipos de aliceas, juntamente con las inflorescencias masculinas y femeninas y las hojas de nuestro aliso o humero, que es típico de estos medios, ¿no? Y estos son los tres tipos de bosques dominantes en el territorio que atraviesa el camino. Y ahora un matiz. En algunas zonas del oriente de Asturias, donde las aliceas se hacen escasas, lo que sucede es que las saucedas arbóreas blancas son las dominantes. Y eso sucede, por ejemplo, en Bueyes. En la zona de Bueyes hay unas saucedas blancas que como se ve en esa fotografía, están por delante de la alisera, y que, debido a la estructura que poseen, juntamente con una etapa inferior de sauces, pero en este caso de sauce de hoja estrecha, de Saliselianus, especie multifolia, crea una estructura muy típica que ha sido declarada monumento natural, aunque es una etapa de sustitución lógicamente a las hileras, ¿no? Son las saucedas blancas de Bueyes, que realmente son muy significativas. Bien, los otros tipos de bosques que hemos indicado antes, los otros tres que vamos a señalar, son puntuales, es decir, el camino los toca puntualmente, los peregrinos lo vieron, pero de forma muy puntual, y uno de ellos son los hayedos cantabroatlánticos con carballos. Ahí vemos el haya, el fagus silvático, que es el árbol dominante en esos medios, de hojas enteras, que además se caracterizan porque el que haya visto la hoja de haya contraluz habrá visto que en el margen de las hojas tiene unos pelos blancos que le hacen, lógicamente,
muy fácil de reconocer, las hojas de un haya, y ahí vemos aspectos del hayedo, lógicamente otoñales, ¿no? Ahí, en este hayedos, hemos puesto el esquema con sus etapas de sustitución. El uno sería el bosque maduro, desde hayedos cántabro-atlánticos con carballos, algo muy singular en nuestros territorios ibéricos, pero muy frecuentes en Centro Europa, el carballo con el haya. Y luego sus etapas de sustitución, con el número 2, son los prebosques, lógicamente, de brezo blanco, de la Elca arbórea, con abedules, con helecho común y también, lógicamente, con aranda, ¿no? Como sustitución del mismo estarían los matorrales de escobas, de frisisos escoparios, prados de escaso valor, que son los prados sobre sustratos silíceos, y luego, evidentemente, en el momento de que falta el suelo por cualquier causa, pues estas áreas son ocupadas por los brezales tojales, ¿no? El suelo son de tipo camisolístico, pobres, evidentemente. Y este es el área potencial que ocupan los hayedos cántabro-atlánticos con carballos en Asturias, como se ve, una cosa muy puntual en esos territorios. Las plantas del sotobosque, entre ellas pues hay algunas muy típicas, como los Saxifraga spatularis, que ahí hemos puesto sus hojas, que es un endemismo del noreste ibérico, y sobre todo, y volvemos a lo mismo, el arándano, el Vaccinium myrtillus, es una planta, un arbusto muy típico del sotobosque de nuestros hayedos, como era también muy típico de nuestras carballeras pobres en bases oligotróficas. Y aquí pongo pues el aspecto otoñal de estos hayedos cántabro-atlánticos con carballos, como se ve lógicamente antes de la caída de las hojas en el otoño. El cuarto tipo de bosques, en este caso, son encinares. Es otro tipo de bosques que no tiene que ver con ninguno de los anteriores, ¿no? Ahí tenemos la encina, en este caso género Quercus, con especies Quercusiles, evidentemente, hojas enteras, duras, persistentes, con la cara superior muy verdosa y la cara inferior blanquecina porque está cubierta de pelos blancos, con sus, lógicamente, bellotas alargadas, y una fotografía de los encinares de la Franca, ¿no? Sobre los acantilados calcáreos de estos territorios. Pues bien, aquí en este diagrama lo que pongo es más o menos el bosque maduro, el arbóreo, con encinas, incluso con laurel, que ya ve, y sus etapas de sustitución, que son lauredales. Las lauredales con aladiernos, con madroñales, con labiérnagos, etcétera, etcétera, incluso acebuches, en la zona más costera, y luego estos son sustituidos por los espinares, ¿no? Los espinares son, lógicamente, el género Carataeus, que a su vez son sustituidos no por prados de diente y siega, que aquí no hay, sino por los pastizales y las tonales, que son unos herbazales de alto porte, pero que no están sometidos ni a siega ni a diente por el ganado, evidentemente. Y luego, como siempre, cuando hay una ausencia de suelo, falta de suelo, estas comunidades vegetales son sustituidas por los alugales. La ulaga y la genista occidentalis, y es un arbusto espinoso que domina, lógicamente, en los suelos ricos en bases de todos nuestros territorios de la zona centro-occidental de Asturias, ¿no? El suelo que se desarrolla, estos encinares son siempre calcisol áplico, es decir, como se ve ahí, ese color es el color de la caliza, evidentemente, y este es el área de distribución, ¿no? Donde existe una serie de facies, costeras y interiores, ¿no? Y este es el área potencial de estos encinares cantábricos de Lauro nobilis quercetum licis, que es su nombre científico. Una cuestión importante, y es que, como antes señalaba, los encinares, que estamos ahora mencionando y que solamente nuestros antepasados peregrinos lo vieron puntualmente en algunos lugares del inicio, sobre todo en las cercanías de Covadonga y Parres, estos encinares es la vegetación que había en nuestros territorios cuando el clima de los mismos era mediterráneo. Es decir, estoy hablando del terciario. En el terciario, la mayor parte de Asturias tenía un clima mediterráneo, como el que hay ahora al sur, lógicamente, de la cornisa cantábrica. Hubo un cambio climático, siempre ha habido cambios climáticos, un cambio climático que hizo que las condiciones mediterráneas se transformasen en unas condiciones del mundo templado, que descendiese de Centro Europa esa vegetación del mundo templado con los carballos, con los hayedos, etcétera, etcétera, y reemplazase la mayor parte del territorio de la cornisa cantábrica a toda la vegetación mediterránea y fuera sustituida por una vegetación del mundo templado, quedando estos encinares alcornocales y demás vegetación mediterránea en áreas microclimáticamente submediterráneas o medio mediterráneas.
que es lo que hay ahora. El futuro cambio climático que se espera, evidentemente, es volver hacia atrás, es decir, volver a que esos territorios de la cornisa cantábrica sean de nuevo mediterráneos, con lo cual esta vegetación de los encinares y alcornocales será la que domine en esta cornisa cantábrica, mientras que nuestras carballeras, nuestros hayedos, quedarán relegados, lógicamente, a relictos templados. Este es el cambio climático. La única diferencia es que el cambio climático actual está teniendo lugar en muy pocos años, menos de 100 años, mientras que los cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia han transcurrido y han tenido lugar a lo largo de miles de años, y eso es muy importante tener en cuenta. Pero aquí, por lo menos en la cornisa cantábrica, el cambio climático nos va a afectar menos porque ya tenemos recambio desde el punto de vista paisajístico y de vegetación para sustituir lo que hay ahora, porque ya lo hemos tenido antes, ¿no? Bien, esto es un inciso, pero creo que es interesante el reconocer lo que hubo y lo que puede haber y lo que hay. Y en el sotobosque de estos encinares, uno de los elementos más típicos son unos arbustos espinosos, que es el Ruscus aculeatus, que ahí veis un dibujo que hice yo hace años de este rusco Ruscus aculeatus, donde esto que parecen hojas son ni más ni menos que tallos aplastados, adaptados, ¿no? Las hojas no aparecen, son unas pequeñas brácteas que se ven, son tallos aplastados. Bien, y este es el aspecto de nuestros encinares, de estos encinares que se conservan en un relicto en este microclimático, que es en este caso las calizas costeras de la Franca, que se ven ahí, estos encinares que ahora tenemos, ¿no? Pasamos al cuarto tipo de hayedos, de bosque, son los hayedos picoeuropeanos y cueranos, que fundamentalmente se extienden por los picos de Europa sobre cambisoles calcáreos, lubrisoles o leptosoles, y donde el haya, Fagus silvático, es el elemento fundamental y que se desarrolla, ¿no? En la orla de estos hayedos picoeuropeanos hay una orla arbustiva dominada fundamentalmente por las genistas occidentales y sobre todo por la ulama de los picos, la genista legionensis, la genista de León, por decirlo así, que fue descrita utilizando el nombre de León, ¿no? Es un endemismo de los picos de Europa, de escaso desarrollo, y que se caracteriza, como se ve ahí en el dibujo que hice hace varios años, porque las ramas son bastante espinosas y las flores no son demasiado grandes, ¿no? En cambio, en los suelos más profundos y descarbonatados, pues estos aloagarios son sustituidos por brezales tojales, sobre todo por especies como Ules gálida, boecia, en fin, una serie de elementos. Y en el mapa pues sitúo la vegetación potencial actual de estos territorios de los hayedos picoeuropeanos y cueranos, ¿no? Como se ve ahí. Esto es el aspecto de estos hayedos, sobre todo en la Sierra del Sueve. Al fondo no se aprecia muy bien, pero está el mar Cantábrico, está en el fondo. Estos hayedos son los hayedos más próximos al mar que existe en toda Europa, por eso son muy singulares, los hayedos. Bien, dicho esto, y una vez terminado una visión que sea muy sintética de cuál es el paisaje vegetal dominante, una cuestión que se establece es, bien, los peregrinos de este camino ¿vieron lo mismo que había ahora o algo distinto? Pues vieron las mismas formaciones que hemos encontrado ahora, solamente que los bosques que vieron eran más dominantes, mientras que la degradación de todo el sistema, lógicamente, para meter cultivos, pues era menor. Entonces, ¿qué cultivos vieron nuestros peregrinos? Evidentemente, nuestros peregrinos ni vieron el maíz, el Ceamaitis, ni vieron las fabas, el Phaseolus vulgaris, porque son, lógicamente, nuestros primeros peregrinos, porque son plantas introducidas y procedentes de América después del descubrimiento. Por lo tanto, esto, ni los cultivos de maíz, ni los cultivos de fabas, los vieron nuestros peregrinos, los primeros peregrinos, a posteriores sí, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿O lo que no vieron? Evidentemente, nuestros peregrinos no vieron los cultivos forestales de pinos, fundamentalmente el pino Monterrey, el pinus radiata, el pinus insigne, ni tampoco los cultivos de eucaliptos. Por todos estos, sobre todo los eucaliptos, fueron introducidos a finales del siglo XIX. En 1860-70 es cuando llegaron a cultivar aquí los eucaliptos en Asturias. Por lo tanto, nuestros primeros peregrinos, esta visión que tenemos ahora de pinares y eucaliptales, o eucaliptales y pinares en algunas zonas, no la vieron, ni la previeron, evidentemente, ¿no? Ahora sí que es muy visible. Entonces, ¿qué es lo que vieron nuestros primeros
peregrinos. Evidentemente, los cultivos de la escanda o espelta, trigo espelta, el trigo más antiguo cultivado en todo el sureste ibérico, europeo, desde tiempos inmemoriales. Eso es lo que se cultivaba en todo el territorio asturiano, zonas bajas, la espelta, la escanda. Luego fue sustituido, lógicamente, por el trigo, pero ahora, recordad que ahora se vuelve a cultivar la escanda, evidentemente, y ahí veis esta fotografía que se nota claramente por los conocidos de que las espigas de la escanda no tienen mucho que ver con el trigo actual, evidentemente, pero bueno, esto es lo que vieron nuestros peregrinos. ¿Y qué más vieron desde el punto de vista de cultivos forestales? Pues un cultivo que tengo que llamar la atención, las pumaradas. En las pumaradas, o pumarada, que es el conjunto, en la definición que veis ahí, que son manzanos plantados en una misma extensión de terreno, esas pumaradas, porque viene del término de pumar, que es el manzano, es lo que vieron nuestros primeros peregrinos, porque evidentemente las pumaradas son cultivos tradicionales y que se establecieron desde épocas inmemoriales sobre los terrenos pertenecientes a la serie de vegetación de las carballedas ricas, de las carballedas eutrofas, es decir, de estas que hemos comentado antes con arces y fresnos. En estas series, utilizando los terrenos de las zarzales espinales y sobre todo de los prados, se instalaron los cultivos de manzano, de malus doméstica fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, lo que se consiguió, pues, en aquellos suelos profundos, fértiles y calcáreos, fue una gran producción, siempre y cuando estos suelos no fueran ni compactos ni arenosos, porque eso frena, lógicamente, el desarrollo de los frutales. En el periodo de la constitución del Reino de Asturias, ¿quién eran los propietarios de estas pumaradas? Pues eran, ni más ni menos, que los monasterios y los grandes señores que poseían las pumaradas, que estaban destinadas fundamentalmente a la obtención de manzana y el principio de la obtención de la sidra, la obtención de la destilación de la sidra. Aquí tenemos una fotografía que me gusta mucho, de principios del siglo XX, donde se ve a distintas familias que están recogiendo los frutos de los pomares, las manzanas, y que utilizaban lógicamente pues sistemas muy tradicionales, como ven ahí, pues hay un carro con bueyes, la gente con los sacos recogiendo las manzanas que se van cayendo, un niño subido a un árbol arrancando las manzanas, en fin, era un tratamiento fundamental de las pumaradas, ¿no? Que es lo que vieron nuestros peregrinos. Es decir, las pumaradas del siglo XII han sido un constituyente muy destacado del entramado reticulado del paisaje centro-oriental de Asturias. Las pumaradas están relacionadas en su origen con la zona central y oriental de Asturias. El resto de Asturias no sabía lo que era una pumarada. ¿Por qué? Porque, repito, esas pumaradas se originaron a partir de las carballedas ricas que solamente se distribuían en la zona centro-oriental de Asturias, ¿no? Estas pumaradas tienen, lógicamente, un uso muy tradicional, y es que tienen un doble aprovechamiento y además integral de la zona donde se instalan. En primer lugar, de estas pumaradas se obtiene un fruto no solamente para la mesa, sino también para la obtención de sidra, que es la manzana. Y además tenemos los prados de siega y de diente, es decir, se segaban y se pastoreaban. Y esta siega, este pastoreo, permitía el desarrollo de una ganadería vacuna muy importante, no solamente desde el punto de vista de la carne, sino también de la leche. Y además, este ganado que comía, pastaba y vivía bajo las pumaradas, pues con sus deyecciones lo que permitían es que había un abonado natural con sus deyecciones para el crecimiento de los frutales y el desarrollo orgánico de los prados. Es decir, es un ecosistema cerrado, económicamente muy viable, y creo que eso lo que permitió en su día un gran desarrollo de la economía agrícola y ganadera de toda la zona central y oriental de Asturias. Por esa razón, yo en el trabajo que se publicó sobre los 40 años de la autonomía de Asturias, en el capítulo que yo escribí, dije que era necesario que estas pumaradas tuviesen
una protección legal y que determinadas pumaradas, bien fuera de Villaviciosa, de Nava o de zonas próximas y elegidas lógicamente con detalle, fueran declaradas monumento nacional, monumento natural, o bien paisaje protegido, para indicar el valor que tuvieron estas pomaradas en el desarrollo agrícola y ganadero y económico de la Asturias centro-oriental. No sé si me darán caso, pero en fin, lo he dejado por escrito para recordar lo que ha significado estas pomaradas, que repito, son las formaciones que nuestros primeros gente que circuló por este camino vio, evidentemente, ¿no? Otro aspecto importante que creo que destacar es que la gente que transitaba por estos caminos, evidentemente tenía, no era gente de todo, era gente de toda condición, y había, lógicamente, gente con enfermedades, ¿no? Entonces, es posible que a lo largo de este camino, pues, hubiera gente que hubiera utilizado las plantas medicinales que crecían de forma natural a lo largo del camino. Y he elegido aquí una serie de ellas, no todas, evidentemente, porque sería esto muy largo, pero he elegido algunas que son muy comunes a lo largo de este camino y que tienen muchas virtudes medicinales y de otro tipo. Entre la primera que pongo es el nogal, el nozal, ¿no? Jugla regia. Las hojas del nogal es una planta que, como luego comentaremos, extendida por los romanos, es centroeuropea, pero extendida por los romanos en toda la península ibérica. Las hojas son hipercrujientes, son las cortezas, las hojas y la cáscara astringentes. Por vía externa, pues la decocción de las hojas y del pericarpio, pues atacan o causan, en algunos casos, pues son muy útiles para las afecciones cutáneas, y también en cosmética, pues se hacen extractos de nogal, sobre todo para dentífricos. Es decir, que tiene una serie de propiedades medicinales el nogal tremendas, ¿no? Pero hay otras cuestiones importantes desde el punto de vista histórico, que es que el nogal entraba dentro del grupo de las plantas utilizadas por la teoría del signo. ¿Y qué significa esto de la teoría del signo? Pues significa, ni más ni menos, que había plantas que por la forma que tenían, anatómica, morfológica, y por sus relaciones, esa forma, con estructuras humanas, se utilizaban como remedio contra las enfermedades en esas estructuras humanas. Y el nogal, Jugla regia, por la teoría del signo, fue utilizado. Aquí veis cómo la semejanza que hay entre la parte interna de las nueces de nogal y nuestro cerebro. Por esa similitud, por esa teoría del signo, el nogal fue utilizado, lógicamente sin ningún valor, pero fue utilizado para remediar las enfermedades del cerebro humano, por esa similitud entre las nueces y ese cerebro, como se ve aquí, ¿no? También, evidentemente, otro aspecto, en este caso, llamemos un poco negativo del nogal, pues es que era una planta maléfica, ¿no? Tenía su leyenda negra, se decía que el nogal tenía poderes maléficos, evidentemente. Ya hemos dicho que es un árbol que procede, lógicamente, del Próximo Oriente, y que se decía del nogal que las aguas que pasaban por debajo de sus raíces provocaban el bocio en aquellas personas que las bebían. Nunca se ha demostrado, pero bueno, esa era la leyenda, ¿no? La leyenda negra del nogal. Y también, igualmente, se decía que la sombra del nogal era peligroso. Estar durmiendo bajo la sombra del nogal enfermaban. Y así se decía esta frase: debajo del nogal no te pongas a pigaciar. Es decir, porque sería peligroso o causaba enfermedades, ¿no? También se pensaba, se creía, que el nogal atraía los rayos. Es una planta que atraía los rayos, y por eso también se decía que no era conveniente dormirse bajo un nogal. Y esto era contrastado por el laurel, que era el árbol que permitía que no hubiera. Otro de los árboles o arbustos que nuestros peregrinos vieron y podían utilizar era el saúco, ¿no? El Sambucus nigra. Es una planta, lógicamente, que decían que podía ahuyentar a los sapos, a las culebras, a las sabandijas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene unas propiedades maléficas y también, en este caso, unas propiedades benéficas. Es diurética, es sudorífera, sus flores fundamentalmente se utilizaron contra el tratamiento de la cirrosis y también
en frutaciones y como emolientes para las inflamaciones de las encinas y antirreumáticos. Es decir, tienen toda una serie de propiedades medicinales muy interesantes el saúco, ¿no? Ahí tenemos el arbusto del saúco con sus flores y sus hojas. Y otro aspecto muy importante es que se consideraba que era una planta bendita, ¿no? Ahí vienen los nombres en Galicia y en Asturias de Beiteiro, Viateiro, Benito, Bendito, en fin, toda una serie de nombres que aluden a las propiedades benefactores del saúco, del Sambucus nigra, porque teóricamente se bendecía en el día de San Juan y se pensaba que tenía unas virtudes excepcionales. Entre ellas, por ejemplo, en Cangas del Narcea, estos ramos benditos, en esa época, se colocaban en los tejados de las casas para evitar, por ejemplo, que cayesen los rayos sobre las mismas, ¿no? También había que cultos paganos, se decía que estos vegetales también podían proteger contra otras enfermedades. Por ejemplo, Aurelio del Llano recogió en un rito de 1921 el llamado el tratamiento de los desfilados, ¿no? Los desfilados eran personas o animales, ¿no?, que sufrían dislocaciones de los pies, de las manos, de las patas, ¿no? Entonces el curandero, como dijo ahí, se persignaba con un trozo de esta rama de saúco, el cual llamaba Benteiro, Bateiro, bendito, ¿no? Hacía varias cruces con la misma rama sobre la parte doliente, ¿no? Y decía toda esa frase que veis ahí, más o menos un rito, y según ese rito parecía que la enfermedad desaparecía, cosa que no creo que fuera real, pero bueno, es el rito que se seguía con esta planta del saúco, ¿no? También otra cuestión importante del saúco es que la médula del saúco, todos cuando supongo que jóvenes arrancamos y vimos el interior de la médula del saúco, la médula del saúco, entre estas cuestiones, permitió que Ramón y Cajal obtuviera el premio Nobel. ¿Por qué razón? Porque la médula de saúco yo la utilicé con mis estudios de biología para hacer cortes histológicos con animales y vegetales, con tejidos vegetales y animales, ¿no? La médula de saúco consistía o permitía prensar el tejido que luego se cortaba con cuchilla afilada para hacer los cortes histológicos. Eso es lo que hizo Ramón y Cajal, y gracias a la médula de saúco indirectamente conquistó pues el premio Nobel, evidentemente. Es una cuestión llamativa, ¿no? También había curanderos, siguiendo la tradición, que decían que, como recoge Luciano Castañón, que permitía eliminar las raíces, las lombrices, con un rito que era pasar, lógicamente, trozos del saúco, bendito, evidentemente, por el vientre de la persona con lombrices, se les cosía, lógicamente, una lana a estos filamentos, se colgaban las ramas de saúco en una zona alta, y cuando secaban, se decía que cuando secaban las ramas, las lombrices también se secaban y se morían, ¿no? Tratamientos, lógicamente, históricos de la utilización del saúco o planta bendita, ¿no? Otros arbustos que vieron nuestros antiguos peregrinos en nuestros caminos, pues es, lógicamente, el majuelo, ¿no? Catebus monogina, cuyas flores son tónico cardíaco, dilatan las coronarias y fueron utilizadas en arteriosclerosis y anginas de pecho fundamentalmente, ¿no? También el cenollo o hinojo, Phoenicum vulgare, que crece en los bordes de los caminos, esta umbelífera, pues tiene propiedades galatógenas, es decir, producen una secreción láctea muy importante y tiene propiedades, sus raíces, diuréticas. También han sido utilizadas en cocciones para el lavado de los ojos, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas propiedades las conocían los curanderos que, evidentemente, daban remedios a nuestros primeros pobladores de esos territorios, ¿no? Y como no, tenemos que mencionar nuestra manzanilla, que no es la manzanilla común, ¿no? que no es la género camomila, que es el género camaeno. Camamelum noble, que es la manzanilla romana, que pues es una especie de una planta tónica, mejora las secreciones digestivas, tiene actividades antiespasmódicas y también es eficaz en los tratamientos de las úlceras, de las heridas, conjuntivitis, y sobre todo nuestras abuelas la utilizaban lógicamente para el cuidado de los cabellos, para que el cabello rubio quedase más rubio, y era los ungüentos de camomila nobile, que es muy abundante a lo largo de nuestros caminos
y que lógicamente nuestros peregrinos la conocían perfectamente, sobre todo aquellos que pasaban en las zonas menos transitadas. Y luego ya, a lo largo de todo el camino, evidentemente, la ortiga dioica, esta planta que todos hemos sufrido de pequeños cuando nos ortigamos con la misma, es una planta propia de todas las zonas de pisoteo, zonas donde hay una cantidad de nitrógeno depositado y que tiene unas propiedades curativas. Se ha utilizado en los tratamientos de la gota, reumatismo, diabetes, erupciones cutáneas, es antidiarreica y también contra las hemorragias y producidas por las heridas. O sea que la ortiga, aparte de ortigarnos, también tiene sus propiedades benéficas, en este caso curativas y medicinales en todos los casos. Igual que otros de los arbustos también conocidos por nosotros, sobre todo ahora en la alimentación, que es el laurel, ¿no? El laurel, lloreo, chorio, llorín, el Laurus nobilis, que veis ahí los dibujos y fotografías del mismo, pues es una de las plantas muy utilizadas porque ya desde épocas remotas era un símbolo de victoria, se coronaban con laurel, lógicamente, a los héroes de la guerra, a los emperadores romanos, etcétera, etcétera, incluso a los poetas, ¿no? Y que se consideraba como un árbol que protegía contra los rayos. También se utilizó y se sigue utilizando como condimento alimentario, aromatizante, es antirreumático y también aquí en Asturias se utilizó en zonas rurales como cierre para formar setos, porque es una planta de hoja perenne, muy resistente al viento y además aguanta perfectamente la poda. Entonces el laurel es uno de los elementos más típicos. También, desde el punto de vista, llamemos mágico-religioso, se puede considerar que es una planta benefactora, ¿no? Pues quitaba el mal de ojo a los niños, bueno, quitaba, es una utopía, evidentemente. También quitaba todos los males de las vacas, cosa que era improbable, pero bueno, los laureles bendecidos en la procesión de Domingo de Ramos servían fundamentalmente y se sigue utilizando en algunas zonas rurales que yo he visto, colgadas en las ventanas para protegerse contra los rayos, ¿no? Eso es uno de los ritos y tradiciones del laurel, ¿no? Y también otra de las plantas muy utilizadas en algunos lugares es el muérdago o arfuey, el viscum albo. Es una planta hemiparásita, epífita sobre distintos árboles, desde los manzanos, robles, carvallos, tilos, arces, en fin, en cualquier tipo de árbol el muérdago o arfuello crece, ¿no? Es una planta hemiparásita y lógicamente, tiene sus problemas porque tiene una elevada toxicidad en los frutos que tiene y se recomendaba en estos tiempos para los hipertensos crónicos, con lo cual tiene sus problemas, pero bueno, se utilizó abundantemente también en estos medios. Y ahora, para finalizar, me voy a citar dos plantas que están muy relacionadas con los peregrinos, ya muy directamente. La primera es la hierba del pordiosero. Esta ranunculacia, Clematis vitala, es una planta que vemos en nuestras sedes. Es una planta trepadora, de hojas compuestas, flores, como se ve ahí, blanquecinas con muchos pétalos, y luego tiene unos frutos muy largos, se enroscan, ¿no? Que se ve ahí en la parte superior, y que los pordioseros, los pedigüeños, para, como digo ahí, excitar la piedad de los viandantes, se frotaban fundamentalmente con las hojas la piel. Al frotarse con la piel les salían unas úlceras que les tardaban un tiempo en desaparecer y entonces unas llagas que exhibían lógicamente a la gente que pasaba para solicitar la limosna correspondiente, ¿no? Y eso es algo interesante para saber que por eso se llama la hierba del pordiosero, ¿no? Evidentemente tiene también sus virtudes medicinales porque es una planta medicinal contra las pústulas y afecciones y también utilizada adecuadamente en vía externa, pues controla las úlceras de las piernas, etcétera, etcétera. En este caso, los pedigüeños, pues los pordioseros lo utilizaban lógicamente para estimular a la gente el ver una persona llena de llagas, pues, que le diesen la limosna correspondiente, ¿no? Y la última planta que ella menciona, pues es la que cierra el ciclo y es la hierba del peregrino, la hierba de Santiago. Como sabéis, el nombre genérico de la hierba, Jacobea vulgaris, alude a Jacobea, ni más ni menos a este desarrollo. También
El nombre sinónimo, Senecio jacobea, alude a lo mismo. Es la hierba del peregrino, la hierba de Santiago, una compuesta que no mide más de, no llega al metro de altura, como se ve ahí, con unos capítulos muy llamativos de flores liguladas, amarillas y flosculadas en el centro, tubulosas, también amarillas, con flores más o menos lobuladas, bastante divididas, que se utilizó hasta mediados del siglo XX contra las inflamaciones de los ojos, para dolores, úlceras cancerosas, reumas, ciáticas, gota, en fin, tenía numerosas utilidades. Ahora bien, tiene un problema de que, dependiendo de la cantidad de utilización de este material, pues puede resultar tóxica. Entonces, evidentemente, ya a partir del siglo XX, cuando ya se conoció esto, se dejó utilizar, pero sigue conservando esas características de ser la hierba, ni más ni menos que del peregrino, que es jacobea. Y con esto finalizo mi intervención y quedo a su disposición para cualquier cosa.